Listo, entonces. Buenas tardes. Vamos a empezar con el contenido de la clase 2. Voy a empezar a compartir pantalla. Listo. ¿Sí están viendo la presentación? Sí, profesor. Ya. Bueno, segundo tema, ¿no? Tablas de verdad, lógica matemática, proposiciones. Esto lo vamos a ver de una manera sumamente superficial. Esta es una parte de las matemáticas. Creo que en el curso de nivelación revisaron algo sobre lo que era proposiciones, lógica matemática, todo eso. En todo caso, esto lo vamos a ver de una forma muy superficial. O sea, en esto se podría ahondar mucho, pero por cuestiones de tiempo, todo eso, vamos a manejarlo de una manera muy rápida. Y obviamente lo vamos a ir enfocando al tema de la programación. O sea, de pronto aquí la pregunta es, ¿qué tiene que ver esto? O sea, ¿por qué tenemos que revisar esta situación? En los ejercicios que están planteados, justamente ahí vamos a irnos dando cuenta cómo enfocamos esta metodología de la lógica matemática, de las tablas de verdad, ya enfocado al tema de la toma de decisiones, enfocado al tema de programación. Bueno, vamos a revisar de una manera muy breve unos conceptos. Obviamente necesitamos tener el fundamento teórico para esta parte. Lógica matemática. Es la disciplina que trata de métodos de razonamiento. En un nivel elemental, la lógica proporciona reglas y técnicas para determinar si es o no válido un argumento dado. Esto es lo importante y por lo que está incluido en esta parte de la materia. Prácticamente vamos a determinar esta situación, si un argumento es válido o no. Para eso nos va a servir toda esta parte de la lógica matemática. Como nos pone acá, el razonamiento lógico se emplea en matemáticas para demostrar teoremas, en ciencias de la computación para verificar si son o no correctos los programas. Esto se puede decir que también es una forma, una metodología para empezar también a programar. Ya nos vamos a dar cuenta un poco más adelante. Otro término que se utiliza dentro de esta parte, proposiciones. Una proposición matemática es una expresión algebraica que puede acarrear dos valores, ser verdadera o ser falsa, aunque nunca ambas a la vez. Este criterio de verdadero y falso es el criterio básico cómo se maneja el procesamiento de información dentro del computador. Hablando ya totalmente a bajo nivel. La electricidad obviamente se maneja entonces en niveles de nivel alto 1 y nivel bajo 0. Eso es cómo se comunican todos los componentes internos del computador. Recordemos que el computador es un dispositivo electrónico. Entonces las señales están compuestas de pulsos eléctricos. El pulso eléctrico estaría representado con 1 pulso eléctrico alto y 0 el pulso eléctrico bajo o no hay pulso. Entonces, ese criterio, como vamos a ver, lo vamos a manejar. Vamos a manejar estos dos estados, verdadero y falso. ¿Qué utilizamos para empezar a trabajar con esto? Con la lógica matemática, con las proposiciones. Lo manejamos a través de esta estructura, las denominadas tablas de verdad. Estas tablas pueden construirse haciendo una interpretación de los signos lógicos. Ya vamos también a ver detenidamente qué operaciones vamos a manejar. Bueno, entonces tenemos la negación, tenemos la conjunción, la disyunción, la implicación y la doble implicación. Ya vamos a explicarlo más detenidamente.
Algo más sobre las tablas de verdad, nos dice son una parte de los métodos más sencillos y conocidos de la lógica formal, pero al mismo tiempo también uno de los más poderosos y claros. No sé, algo por ahí me iban a decir. Bueno, esa sería la parte de introducción, ¿no? La parte de teoría. No vamos a ahondar en eso, hay mucho, y vamos a ir manejando más, orientándonos a la parte de los ejercicios. La lógica proposicional es una rama del álgebra que maneja solamente valores verdaderos y falsos. Normalmente se denota como la letra V o 1 para verdadero y F o 0 para falso. Entonces, bien se pueden manejar en las tablas con la notación B, V o F o la notación de ceros y unos. Lo más común y cómo vamos a utilizar es verdadero y falso. Bueno, las operaciones que se pueden manejar. La negación, la conjunción, la disyunción, la conjunción negativa, disyunción exclusiva, la implicación, la bicondicional. Esto es un tema sumamente amplio, o sea, y de cierta manera, de cierta forma es también un poco complicado. Son ejercicios en donde tenemos que ir revisando la implicación de una proposición con la otra. Bueno, vamos, como les dije, a revisar esto de una manera muy superficial y vamos a tomar en cuenta las siguientes operaciones y luego hacemos los ejemplos. La primera operación es la negación. Esto de pronto es la más fácil de entender, ¿no? El operador lógico niega o cambia el valor de verdad de una proposición o sentencia. Para entenderlo más rápido, vamos a representar las proposiciones en primera instancia con la letra P minúscula, ¿no? Entonces, nuestro punto de partida, la proposición P, que puede tomar dos valores. Esta proposición puede ser falsa o puede ser verdadera. Ese sería el origen. Empezamos con eso. Si le aplicamos la operación de la negación, es decir, cambiamos el estado. Este símbolo que ven ustedes ahí, esto ya significa negación de P o P negado. ¿Qué hace? Nos cambia el valor, ¿no? Entonces, si P fue falso, al negar P, ahora es verdadero. Y caso contrario, ¿no? Si P es verdadero, la negación de P es falso. Es decir, simplemente cambiamos el estado. Aquí empezamos con una proposición, dos posibilidades. Bueno, rápidamente la otra operación. Vamos a ver solo las principales. El operador, la conjunción, también se lo maneja como el operador AND. El símbolo, tomen en cuenta el símbolo, ¿no? Es una punta de flecha hacia arriba. ¿Ya? Entonces, ese es el símbolo que nos representa el operador AND. En español, y. Entonces, vamos a unir dos proposiciones a través de este operador. Aquí se manejan reglas y los ejercicios prácticamente se basan en eso, en aplicar las reglas. Tengo dos proposiciones, la proposición P y la proposición Q. Cuando tengo dos proposiciones, el número de combinaciones son 4, como vemos aquí, ¿no? Falso, 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 verdadero, verdadero, falso, verdadero, verdadero. Estas son las proposiciones de entrada y las combinaciones que se forman. Si a estas dos proposiciones les aplicamos el operador AND, como vemos ahí, nos va a dar un resultado. Entonces, ¿cómo funciona esto? De pronto, ¿alguien se acuerda? ¿Alguien sabe?
si revisaron esto, ¿no? Dígame. Yo sé que, por ejemplo, de la I es cuando, por ejemplo, si dos valores de verdad son verdaderos, únicamente ahí va a ser verdadero. Y cuando Perfecto. las demás serán falsos. Falsos. Muy bien, perfecto. Es prácticamente el resumen. Entonces, grabémonos eso. ¿Cuándo es verdadero? Cuando las dos entradas son verdaderas. Entonces, tenemos en la parte final, ¿no? Solo ahí el resultado va a ser verdadero. En el resto de casos, digamos así, ya no me importa si es verdadero, falso, el resultado va a ser falso. Entonces, de ahí ya vamos sacando las reglas. En el operador, el resultado va a ser verdadero cuando las dos proposiciones de entrada sean verdaderas. ¿Sí? Entonces, por ahí ya vamos viendo que se nos haga más fácil entenderlo, ¿no? No nos vamos a aprender de pronto toda la tabla. Es decir, falso, falso, me da falso. Falso, verdadero, me da falso. Sino simplemente vamos a ver la regla general. Entonces, aquí la regla es, si las entradas son verdaderas, el resultado es verdadero. Eso con el operador AND. Pasamos a ver el otro operador. El otro operador es el operador de la disyunción. Este es el operador OR. Se representa también O. Y el símbolo prácticamente una letra B, digámoslo así. Aquí también hay una regla. Entonces, de pronto, alguien a sí mismo, ¿cuál sería la regla aquí? Que cuando las entradas son falsas, el resultado es falso. Ya, perfecto, ¿no? Como vemos, a ver, en el operador OR vamos a manejar asimismo una regla. Si al menos una entrada es verdadera, el resultado es verdadero. Entonces, cuando tengamos al menos un verdadero en las entradas, el resultado es verdadero. Y nos vamos por el otro lado. Para que sea falso, las dos entradas tienen que ser falsas. Entonces, asimismo ya podemos ir relacionando, ¿no? En el OR, para que sea falso, las dos entradas tienen que ser falsas. Caso contrario, basta que haya un verdadero para que todo se haga verdadero. Luego vamos a ver cómo aplicamos esto, ¿no? Bueno. Lo siguiente, la implicación lógica. Ya, esta es una operación, se la denomina como el operador condicional. Se representa por este símbolo, la flechita. Y se lo lee, en este caso, P implica Q. Aquí también hay una regla. Entonces, aquí la regla nos dice que el resultado va a ser falso si la entrada de la primera proposición es verdadera y la entrada de la segunda proposición es falsa. Solo en este caso el resultado es falso. En el resto de casos el resultado es verdadero. Entonces les he puesto ahí resaltado, ¿no? Este sería el único caso en donde nos va a dar falso. Revisen por favor los micrófonos, que estén en silencio. Bueno, siguiente situación. Tautología. ¿Qué es una tautología? Básicamente cuando luego de aplicar algunos procesos, algunas operaciones, todas las salidas nos dan verdadero. Dígame. Igual, si hay algo que quieran de nuevo una explicación, me lo dicen. No, si tienen alguna duda, igual me lo dicen. 5 años. Profe, ¿puede repetir la de la implicación lógica, por favor? Ya. Vamos. Implicación lógica o también el operador condicional. A esto se lo lee. En este caso se dice P implica Q. Como vemos aquí, P, la flechita, Q. Ya.
¿Cómo manejamos? ¿Cuál es el resultado? Aquí debemos fijarnos en que la primera proposición sea verdadera, la segunda sea falsa. En ese caso, el resultado es falso. En el resto de casos, el resultado es verdadero. Entonces, como nos dice aquí, de la verdad no se puede seguir la falsedad. Entonces, si partimos de un estado verdadero y el siguiente es falso, la premisa es falsa. En el resto de casos, es verdadero. Entonces, como vemos, hay que ir recordando las reglas de cada una de los operadores para poder ir desarrollando de acuerdo a cómo esté planteado, digamos así, las operaciones. ¿Sí estamos? Sí, pero que entendido. De papel. Ah, perfecto. Esto de tautología es un resultado, ¿no? Entonces, se menciona que es tautología cuando, como vemos aquí, todas las salidas son verdaderas. Aquí podemos aplicar una serie de operaciones. Al final, si todas nos dan verdadero, entonces decimos que esta expresión es una tautología. Bueno, hay otros, de pronto, o sea, no siempre nos va a salir verdaderos, ¿no? Puede ser el caso de que siempre nos salga todos falsos. O igualmente pueden salir mezclados entre verdadero y falso. Pero el asunto es cuando todo lo de la salida es verdadero, entonces ahí decimos que la expresión es una tautología. Bueno, Profe, dígame. una duda, ¿esa tabla está bien hecha en la parte de la conjunción? En la conjunción. ¿No se supone que solo es verdadero cuando es verdadero y verdadero? A ver, en este ejemplo, en esta lámina. Sí. Ya. Ya, entonces nos dice la conjunción P y, ¿no? Se lee P y Q. Ya. De acuerdo a eso nos dice que si todos son verdaderos, el resultado es verdadero. Ya, entonces aquí vamos viendo, ya. Les iba a detallar en los ejercicios, pero vamos viendo, ¿no? Vamos viendo. Entonces, la primera combinación, falso, falso. De acuerdo al operador, falso, falso, falso. Ya. Segunda combinación, falso, verdadero. Estamos utilizando el operador de la conjunción. Entonces, si todos son verdaderos, el resultado es verdadero. Ya, aquí tengo un falso, un verdadero. Ya, entonces aquí sí, tienen razón. Aquí hay un error. Bueno, vamos a revisar los ejercicios. En todo caso, lo que se les quería demostrar en este caso es que si la salida es, en este caso, todos verdaderos, eso se denomina una tautología. Vamos a revisar los ejercicios. En todo caso, vamos revisando entre todos, ¿no? Si hay algo que no esté bien, lo vamos a determinar. Bueno, primer ejercicio. La expresión P y la negación de P. Trabajamos con una sola proposición, ¿no? Cuando trabajamos con una sola proposición, tenemos dos posibles combinaciones, falso y verdadero. Ya. Entonces necesito la proposición P y también necesito la negación de P. Entonces, P, falso, verdadero. La negación de P, lo contrario, ¿no? Si aquí está falso, aquí está verdadero. Si aquí está verdadero, aquí está falso. Con estas dos columnas, a estas dos columnas, digamos así, aplicamos el operador AND, el operador y. Ya, entonces, vamos verificando, ¿no? La premisa de este operador nos dice, si todos son verdaderos, el resultado es verdadero. Pero en este caso, obviamente, no tenemos, ¿no?, las dos combinaciones verdaderas.
Por lo tanto, el resultado falso y falso. Si estamos con este primer ejercicio, ¿sí? Vamos con el segundo. Igual, cualquier situación me lo van diciendo, ¿no? En el segundo trabajamos con dos proposiciones, la proposición P y la proposición Q. En un principio, para armar la tabla de verdad, siempre vamos a poner las dos proposiciones originales. Entonces, aquí tengo la proposición P, acá tengo la proposición Q. Y armamos la tabla. En este caso se va a armar una tabla con 4 combinaciones. En el video que les dije de ayuda, ahí les explico un poco mejor cómo se arman las tablas. Pero igual, rápidamente aquí les digo. Siempre se va a armar la tabla en este sentido. Entonces, aquí empezamos falso, el siguiente es verdadero, falso, verdadero. Esto para la proposición Q. Para la proposición P, 2 falsos, 2 verdaderos. Este es el inicio, ¿no?, de la tabla. Esto es como armamos recién la tabla. No estamos aplicando ninguna operación. Simplemente estamos poniendo los valores de P y los valores de Q. Y como vemos, ahí se forman las 4 combinaciones. Con 2 entradas, con 2 proposiciones, 4 combinaciones. ¿Qué necesito primero? Necesito negar P. Entonces, aquí tengo la columna, ¿no? La negación de P. ¿Qué hacemos? Simplemente cambiamos los estados. Aquí es falso, por lo tanto acá es verdadero. Verdadero, verdadero, falso, falso. Ahora desarrollamos ya toda la expresión. La expresión, ¿qué nos dice? Negado P por Q. Esa es la expresión, ¿no? Entonces aquí utilizamos el operador OR O. ¿Cuál era la característica de este operador? Que si al menos hay un verdadero, el resultado es verdadero. Pero ¿entre cuáles comparamos? Tengo que comparar esta columna, ¿no? La del negado P con Q. Entonces, prácticamente entre estas dos. Aquí hay un verdadero, el resultado verdadero. Verdadero, verdadero, obviamente el resultado verdadero. Aquí las dos son falsas, el resultado es falso. Y aquí también tengo un verdadero, por lo tanto el resultado acá, verdadero. Entonces el resultado de esta expresión sería esta columna. ¿Sí estamos? Sí. Ya, listo. Acá tengo una expresión ya un poco más grande, ¿no? Asimismo, ¿cuál es la característica que hay que ir cumpliendo? Hay que ir resolviendo los paréntesis. Entonces, primero hay que resolver este paréntesis. Aquí tengo una operación, ¿no? Acá también tengo otra operación. Y una vez que resolvamos eso, ahí trabajamos con el operador OR. Sigo manejando 2 proposiciones. Por lo tanto, 4 combinaciones. Bueno, por el tiempo, quiero mostrarles una situación y ahí de pronto hacemos más ejercicios. Ya, acá. En este ejemplo, en cambio, tengo 3 proposiciones. Aquí manejamos entonces la proposición P, Q y R. Cuando manejamos 3 proposiciones, como vemos, ¿no? P, Q, R, ahora las posibilidades o las combinaciones son 8. ¿Cómo armamos la tabla? Enfoquémonos en las 3 primeras columnas, que esa es la tabla original. Entonces,
empezamos, ¿no? P, Q, R. A R manejamos el criterio. Un falso, un verdadero. Un falso, un verdadero. Y así. En Q vamos a manejar el criterio. 2 falsos, 2 verdaderos. 2 falsos, 2 verdaderos. Y para P manejamos el criterio 4 falsos, 4 verdaderos. Esto es como una regla, ¿no? Entonces acá R, un falso, un verdadero. Q, 2 falsos, 2 verdaderos. P, 4 falsos, 4 verdaderos. Si tuviéramos más entradas, ¿no es cierto? O sea, otra variable más, P, Q, R, S. Entonces, en S manejaríamos 1, 1. R, 2, 2, Q, 4, 4 y P, 8, 8. Esa sería la forma como se arma recién la tabla de verdad. Y una vez que esté armada con todas las posibilidades, ahí sí se empieza a desarrollar ya de acuerdo a los operadores que estén determinados. Entonces, en primera instancia, hay que armar la tabla, ¿no? Es decir, ¿de dónde sacamos los datos? Los datos se arman como les he indicado. Y ahí sí empezamos de cierta manera a determinar de acuerdo a las reglas que están determinadas para la conjunción, AND, para la disyunción, OR, para la negación, para la implicación. Como les dije, o sea, en esto de pronto se puede hacer ejercicios sumamente complicados, que tengan muchas propiedades. En todo caso, no vamos a profundizar en eso, ¿no? Lo que me interesa es esta situación. Como les dije, de pronto ustedes dicen, pero ¿y esto para qué? ¿Qué tiene que ver con lo que estamos? Bueno, vamos a irnos dando cuenta y vamos a ir de cierta manera pensando ya o creando nuestro pensamiento lógico aplicado a la parte de la informática. Tengo un ejercicio aplicado. ¿Cómo aprobar el semestre en la universidad? Algo común, ¿no? Algo que nosotros sabemos. ¿Ya? Para aprobar el semestre, en palabras normales, hay 2 condiciones, digámoslo así. Que tengamos un promedio mayor o igual a 7, promedio de los 2 parciales, ¿no? Que sea mayor o igual a 7 y que la asistencia sea igual o mayor al 70%. Esos son los 2 criterios para aprobar el semestre. ¿Estamos de acuerdo, no? Esos criterios lo podemos manejar como proposiciones. Entonces, como vemos aquí, siendo P la proposición promedio mayor o igual a 7 y Q asistencia igual o mayor al 70%. Esto entonces lo podemos representar con una tabla de verdad. ¿Qué operación tengo que aplicar para que el resultado sea aprobar el semestre? Tengo 2 condiciones, ¿no? Entonces, para aprobar el semestre, ¿qué debe cumplir? ¿Una de las condiciones, ninguna de las condiciones o todas las condiciones? Todas las condiciones. Todas las condiciones. De cierta manera, ¿no? Todas las condiciones. Bueno, en este caso son 2. Ya. Para que cumpla esto, ¿no? Entonces, lo representamos en una tabla de verdad. P, promedio mayor o igual a 7, Q, la asistencia. ¿Qué posibilidades puedo tener? Aquí está representado en la tabla. Entonces, la primera, ¿cómo leeríamos la primera combinación? Falso, falso. Es decir, el promedio no es mayor o igual a 7 y la asistencia no es mayor al 70%. Con esas 2 condiciones, ¿cuál es el resultado?
Que no Obviamente. aprobó. No aprobó el No. semestre. Ya, entonces, ¿qué operación aplicamos aquí? Debemos aplicar el operador AND, la conjunción. Es decir, que se debe cumplir las dos condiciones para que el resultado sea verdadero. ¿Cuándo es el único caso en que se aprueba? Cuando las dos son verdaderas. Exacto, ¿no? Es decir, cuando el promedio es mayor a 7 y cuando el porcentaje de asistencia es mayor del 70%. En ese caso, entonces, el resultado verdadero, es decir, aprobado. En el resto de casos es reprobado. Falso, falso, falso. Aquí no cumple ninguna de las dos condiciones, obviamente reprobado. Aquí cumple una, ¿no? Cumple la de la asistencia, pero la del promedio no cumple. Acá, en cambio, cumple la del promedio, pero no cumple la de la asistencia. Todos estos casos, reprobado. ¿Cuándo es aprobado? Cuando cumple la del promedio y cuando cumple la de la asistencia. ¿Sí? Ya, entonces nos vamos a ir orientando de esta manera, ¿no? O sea, de pronto ver solo PQs. Debe haber alguna aplicación para esto. Entonces he tratado de ir viendo ejercicios en donde sea más fácil de entenderlos aplicando, ¿no? Vamos con otro ejercicio. El enunciado del ejercicio nos dice, conseguir la residencia en un determinado país. Ya. Asimismo, dos condiciones. P, que debe residir 10 años en ese país, y Q, casarse con una persona residente, con una persona de ese país. En base a esto, entonces, quiero saber cuándo consigue la residencia una determinada persona. Como vemos entonces, para conseguir la residencia se debe cumplir al menos una de las dos proposiciones. Es decir, si cumplió 10 años en ese país, puede reclamar la residencia. Si se casó con una persona de ese país, puede también reclamar la residencia. Si cumple las dos, es decir, tuvo 10 años en ese país y se casó con una persona residente, también puede reclamar la residencia. ¿Cuál es el único caso en donde no se le daría la residencia? Cuando no cumple ninguna de las dos. Exactamente, ¿no? Es decir, no tiene los 10 años y no se casó con una persona residente. En ese caso, no tiene la residencia. ¿Qué operador utilizamos en cambio aquí? El operador OR. Este operador, la regla era, si al menos uno es verdadero, el resultado es verdadero. ¿Sí estamos también con este ejemplo? ¿Sí? Sí. Sí, sí. Sí. Listo. Bueno, la idea es esa, ¿no? Entonces, de esto pueden salir muchísimas aplicaciones, como vamos a ver. Otra utilidad, para que sea incluso más fácil de entender, ¿no? Y de pronto, como les decía, ver tantas PQs, o sea, ¿qué saco con eso? Todo esto tiene una aplicación. De lo contrario, no se estudiaría esas situaciones. Bueno. Vamos a trabajar con el tema de electricidad. De pronto esto lo vieron en física, en el colegio, circuito serie, circuito paralelo. Esto es algo básico también que se debe ver sobre electricidad. Bueno. En electricidad se asocia el operador AND con un circuito serie. ¿Qué es un circuito serie? Aquí tenemos la gráfica, ¿no? Aquí yo tengo dos interruptores. Tengo la fuente de energía, la batería y una lámpara. ¿Cuándo se va a encender la lámpara? Sabemos
el uso o la utilidad de los interruptores, ¿no? ¿Qué hace un interruptor? Es el mecanismo, ¿no? Para controlar el paso o no el paso de la electricidad. Ya. Entonces, nos imaginamos, ¿no? Tengo dos interruptores. Tengo uno aquí y el otro acá. ¿Cuándo se prende la lámpara? ¿Cuándo se prendería la lámpara? ¿Alguien? Los dos interruptores están conectados. Ya, perfecto, ¿no? Entonces, si es que los dos están, bueno, conectados, ahí se prendería la lámpara. Si uno de los interruptores se levanta, se activa, digamos así, ¿qué sucede? Ya no permite que pase la electricidad y por lo tanto la lámpara ya no se encendería. Entonces, este circuito serie está relacionado con el operador AND. Volvemos a repetir. ¿Qué hace el operador AND? Cuando los dos son verdaderos, ahí el resultado es verdadero. Entonces, cuando los dos están accionados, ahí se prende la lámpara. Si cualquiera de los dos se deja de accionar, la lámpara se apaga. Peor si los dos están levantados, obviamente la lámpara se apaga. Siguiendo con el ejemplo de electricidad, ahora asociamos el operador OR con un circuito paralelo. Esta es otra forma de conectar. Asimismo, en la figura tenemos, ¿no? Tenemos la fuente de poder, tenemos una lámpara y tenemos dos interruptores. Pero aquí están conectados de una manera distinta, ¿no? Aquí, como nos dábamos cuenta, está uno a continuación de otro. En cambio, acá tienen otra forma de conexión. Asimismo, ponemos el ejemplo de los interruptores. Ya. ¿Cuándo se prende la lámpara? Cuando solo uno esté activado. Cuando cualquiera de ellos esté activado, ¿no? Es correcto lo que dijo. Cuando uno de ellos esté activado. Entonces, por decir algo, activo este primero, se cierra el circuito, pasa corriente, se prende la lámpara. Activo el de acá, asimismo se cierra el circuito, pasa corriente, se enciende la lámpara. Aquí la pregunta sería, ¿no? ¿Cuándo la lámpara está apagada? Cuando ninguno de los dos circuitos está accionado. Ya, perfecto, ¿no? Cuando ninguno de los dos interruptores está accionado. Entonces, esto está relacionado con el operador OR. ¿Qué nos decía el operador OR? Si al menos uno es verdadero, el resultado es verdadero. Entonces, aquí aplicando aquí sería, si al menos uno está accionado, la lámpara se enciende. ¿Qué pasa si los dos están accionados? No enciende. ¿Enciende o no enciende? Sí, se enciende. Se enciende. Sí, se enciende. Se enciende. Sí, enciende, profe. Exactamente, sí. Entonces, la única posibilidad en que la lámpara no se prende es cuando los dos no están accionados. ¿Sí? Bueno. No sé, de pronto, alguna inquietud, alguna duda. Traté de no manejar mucho, enfocarnos mucho solo en resolver las tablas, sino de cierta manera plantearlos de esta manera, ¿no? Para que se entienda que todo esto tiene una aplicación. Esto, bueno, hablando un poquito en términos de lógica digital, estos criterios de estos circuitos básicos obviamente se emplean en cualquier dispositivo electrónico, pero con la característica de que estos son sumamente miniatura, ¿no? Entonces, ahí se aplica el criterio de compuertas lógicas.
que son interruptores. En ciertas ocasiones se activan, otras se desactivan, y según eso va dando resultados. En este caso, se va encendiendo la lámpara, se va apagando. Este puede ser la entrada para otro circuito, envía voltaje o no envía voltaje a otro circuito. Entonces, esto es lo básico en el desarrollo de las aplicaciones ya de computación. Por ende, de programación. Listo. No sé, de pronto alguna inquietud. Obviamente tuvimos que empezar con la parte, llamémosla así, matemática, ¿no? De pronto eso es tedioso. Hay que ir viendo las combinaciones, hay que ir viendo la columna, implica la otra columna, todo eso. Pero este es el fundamento. En base a eso ya se puede ir planteando otros ejercicios. ¿Sí estamos? No sé, ¿alguna inquietud, alguna pregunta? Bueno, vamos a revisar la parte de la práctica. Profesor, una pregunta. Dígame. ¿Cómo saco el número de verdaderos y falsos que debo de poner según las variables? Ya, eso se maneja de acuerdo a una expresión matemática. Es 2 a la n. Ya, ¿qué significa eso? Si yo tengo una tabla con una entrada, ahí el número de combinaciones son 2. Entonces, ahí se aplica este criterio. 2 elevado a la 1, que es igual a 2. Si tengo una tabla con 2 entradas, ahí aplicamos en cambio 2 elevado al cuadrado. 2 al cuadrado, 4. 4 combinaciones. Si tengo 3 entradas, 2 elevado al cubo. 2 elevado al cubo, 8. 8 combinaciones. Y como les dije, las combinaciones se las van haciendo por columnas. La columna más orientada a la izquierda se maneja falso, verdadero, falso, verdadero. La anterior columna, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos. La primera columna, en ese caso, 4 falsos, 4 verdaderos. Así se va formando la tabla. Un momentito. Bueno, en todo caso, como les dije al principio, hay un archivo, ¿no? Un video, en donde ahí también está un poquito más detallado esa parte. Vamos con la parte de la práctica. Ya. Taller en clase. Determine con un ejemplo aplicado los operadores negación, el operador o, el operador y. Ya. Prácticamente ahí lo que pido es su ingenio. ¿Dónde se aplicaría esta parte? Eso es lo que prácticamente les pido. Una aplicación como, por ejemplo, lo que estaba el ejercicio, ¿no? ¿Cómo aprobamos el semestre? ¿Cómo obtenemos la residencia? Entonces, ejercicios aplicados. Ustedes van a determinar dónde podrían aplicar las proposiciones. ¿Sí? Entonces, se tiene que manejar ese criterio, determinar 2 condiciones, en un caso que cumplan todas o no, es decir, que utilicen los 2 operadores, tanto el o y el a. Y la negación, que la negación no es más que cambiarle el estado, ¿no? Entonces, ahí ustedes van a tener que idearse, inventarse, ver algún proceso habitual. De pronto eso está de manera habitual y lo adaptan a este criterio. ¿Sí?
Realizar la tabla, el punto B. Realizar la tabla de verdad para los siguientes ejercicios. Bueno, ahí tengo planteado 2 ejercicios. Hay que ir resolviéndolos por primero lo del paréntesis. Ahí están las operaciones. Y el punto C, determinar si la siguiente expresión es tautología. Prácticamente hay que resolver, ¿no? Y al final, si es que todo nos queda 1, ahí decimos, nos queda verdadero, ¿no? Nos queda verdadero. Ahí decimos que es tautología. ¿Sí? Eso entonces lo que queda planteado. ¿Dudas, preguntas? Profe, una Dígame. pregunta. En la que dice determina con un ejemplo aplicado los operadores, el de negación, el OR y el de I, ese va con ejemplos de la tabla también. Hacemos la tablita así como mostró usted en la... Como está en el ejemplo. Sí. Ahí, Ponen las 2 premisas, las 2 proposiciones y la tabla. ya, profe. Ajá. No sé, de pronto alguna otra duda. Ya. ¿Cómo lo van a hacer? Profesor, Trabajen. Dígame. ¿cuál es el tiempo para entregar la práctica? Ya. Esto, ya, lo vamos a dejar tiempo suficiente. De aquí nosotros nos vemos el día lunes, ¿no? Ya. Voy a dejar hasta el día sábado. Sábado medianoche. El domingo nadie hace deberes, supongo. Ya, entonces, hasta el día sábado medianoche. ¿Sí? Ya. ¿Cómo van a presentar? Pueden pueden manejar tablas, ¿no? En Word o en PowerPoint. Ya, ahí ustedes definen. ¿Sí? Profesor, una pregunta. ¿Lo realizamos, subimos el documento directamente o lo convertimos en PDF? Sí, todo PDF. O sea, ustedes lo realizan en Word, en PowerPoint y transforman a PDF y eso lo suben. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Listo. Profesor, ¿cuántos ejercicios son con cada uno? ¿De qué? De la primera, del punto A. Sería uno. Uno de negación, uno del operador O y uno del operador I. Nada más. ¿Sí estamos? Son 2 variables por cada operación, así. Sí, sí, manejemos como los ejemplos que vienen. Sí, no nos compliquemos de pronto con 3, con 4, solo con 2. ¿Sí? Profe, de cada uno hay que hacer el ejercicio, o sea, la aplicación, o sea, de negación, el O y el I. Sí. Un ejemplo para la negación, un ejemplo para el operador O y un ejemplo para el operador I. Listo, gracias. Ok. ¿Sí? Bueno, ya les voy a activar la asignación en la plataforma para que puedan subir hasta el día sábado, medianoche, el deber. Listo. Revisen Gracias. el archivo que tienen ahí también con información sobre las tablas de verdad. Ahí les puede ayudar. Bueno. Profesor, Listo. una pregunta. Dígame. En el caso de que se dificulte en realizar la tarea, ¿usted pasa activo en la página en la página virtual, que uno le puede escribir y preguntarle? Ya, yo paso conectado desde prácticamente porque mi horario de clase empiezo a las 11 de la mañana. Entonces yo me conecto 10 de la mañana hasta 6:30, 7 de la noche. O sea, ahí estoy conectado. Ya, Pueden muchas dejar gracias. mensajes y de cierta manera yo reviso y trato de contestar.
Profesor, una pregunta. En el que dice termine con un ejemplo aplicando los operadores, ¿cómo haríamos la negación? ¿Negando tanto P como Q o solamente negando uno? Negando uno. Solo negando uno. Sí, solo negando uno. Ok, listo, gracias. Ok. Listo. Creo que ya estamos claros, ¿no? Bueno, entonces me despido. Nos vemos en la próxima clase, el día lunes. Igual también ya he de subir la grabación de esta clase, ¿no? Entonces ya proceso el video y subo la grabación. Bueno, si no hay ninguna otra inquietud, me despido. Chao. Ok. profe. Cuídense. Mañana, profe, Gracias, cuídense. profe. Chao.